Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de programas especiales del Canal 14, donde platicaremos sobre racismo y abuso policial. Una circunstancia que está cobrando mucha relevancia en estos momentos en el mundo, y es que el pasado 25 de mayo murió a manos de la policía de Minneapolis George Floyd, un ciudadano afroamericano que supuestamente había intentado pagar en una tienda con un billete falso. El caso reavivó las denuncias de abuso policial en los Estados Unidos. Desde entonces se han registrado decenas de protestas, incluso en otras ciudades del mundo. Aquí, en nuestro país, también salió a la luz pública de varios casos, entre ellos el de Giovanni López, un albañil que supuestamente fue arrestado por no traer cubrebocas y murió horas después en un hospital de Guadalajara. Este caso se investiga también como abuso policial. El fenómeno que estamos hablando no es nuevo, no conoce banderas, ideologías, pero que es en muchas ocasiones un distintivo racial. Para analizar este tema nos acompaña vía remota Alina Duarte. Ella es periodista mexicana en Washington, D.C. e investigadora del Council on Hemispheric Affairs. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo hasta Washington. Muchas gracias por la invitación, Omar. Gracias a ti. Y desde Jalisco nos acompaña Alejandra Nuño. Ella es abogada especialista en derechos humanos e integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Gracias, bienvenida. Un fuerte abrazo hasta Jalisco. Muchas gracias, y soy integrante del ITESO. Además, integrante del ITESO, pues bienvenida. Dos mujeres muy capacitadas, por supuesto, para hablar sobre este tema. Y me gustaría preguntarles, desde su perspectiva, desde su lectura y experiencia sobre estos casos que hemos mencionado, ¿hay más? Se han registrado otros casos en Oaxaca, se han registrado casos también en Jalapa. Por supuesto, podemos mencionar lo que ha sucedido en años anteriores, desde Ayotzinapa, y otros casos en México y en el mundo sobre esta violencia desproporcionada de la policía, y por otro lado, paralelamente también la violencia de la policía que apunta al racismo. ¿Cómo podemos dar lectura a esto que está pasando? Es importante que diferenciemos el racismo de la violencia policíaca, aunque en muchas ocasiones se junta. Me gustaría iniciar contigo, si me lo permites, Alina, para preguntarte qué esferas está tocando esta violencia policial allá en los Estados Unidos. Bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo que en realidad la violencia policial es solo uno de los síntomas de esta estructura racista en la cual está manifestándose en realidad un sistema mucho más amplio, ¿no? Ya hay varios líderes, sobre todo afroestadounidenses, que han apuntado a que el actual sistema capitalista no puede ser inherente, es inherente a este racismo, y esa es la brutalidad policial tan violentamente expresada justamente en las calles de los Estados Unidos, y que efectivamente no es nuevo. También me gustaría partir diciendo que Estados Unidos la construcción de este país está anclado en siglos de opresión, de despojo, de genocidio, y no es este sueño americano que muchas veces se nos ha hecho creer que realmente es. Estados Unidos es un proceso de colonización, de asesinato de los pueblos originarios en este país, que más tarde fueron puestos en reservas, ¿no? Como si fuese una especie de zoológico, y que también en la esclavitud forma parte medular de este país, en donde tuvieron que traer esclavos provenientes de África, y que siempre tuvieron un lugar menor en esta pirámide de la sociedad estadounidense, no solamente como esclavos, sino que una vez que presuntamente es esta tierra de la libertad, que es liberada la mano de obra y que se pueden incorporar de alguna manera, todavía hay muchísimas cosas que permanecen de esta estructura racista en este país. Tal es el voto. Simplemente recordemos, en el caso de Estados Unidos, no gana el presidente que tiene más votos. Fue el caso de George Bush y de Al Gore. Al Gore tuvo más votos y ganó George Bush, o en el caso de Donald Trump, quien tuvo más votos fue Hillary Clinton y él es el presidente. Y eso tiene que ver con que el sistema electoral de este país originalmente tenían más voto los estados que eran con mayor población blanca.
Entonces, bajo esta situación, bajo este racismo estructural, es que se erige este país que a todos nos hacen creer, insisto, en este sueño americano, que es el sueño americano del 1%, ¿no? Ese 1% sí la está pasando bien, sí ha sido exitoso ese modelo, y para mantener ese status quo tienen que recurrir a la represión y a esta violencia policial. Es por eso que la policía actúa generalmente de manera impune. No solamente es el caso de George Floyd, y es algo que definitivamente en estas protestas lo que estamos viendo es que no solamente suena su nombre, suenan decenas de nombres todo el tiempo, y al momento en el que van a la Casa Blanca, en el momento en que salen en las calles en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en absolutamente prácticamente todas las ciudades principales de este país, salen con más nombres, y sale el nombre de Breonna Taylor, que fue asesinada en su casa por policías de Kentucky hace ya 3 meses, y que estaría cumpliendo en estos días 27 años, y no es así, y no hay nadie procesado en este país por ese operativo que dijeron que era por temas de drogas. Entraron a su casa, la asesinaron, y no hay nadie siendo culpado de esto. Es decir, se actúa en una manera muy, muy, muy impune, porque la violencia policial es la manera en que se hace perpetuar claramente esta parte racista de la sociedad estadounidense. Claro, en ese sentido me gustaría preguntarte, Alejandra Nuño, para ir armando este rompecabezas que nos preocupa mucho, que nos duele mucho. En México se están dando a conocer pues estos casos como el de Giovanni en Jalisco, Alexander en Oaxaca, Jair en Tijuana, Carlos Navarro en Jalapa, que también tiene que ver con la violencia y abuso policíaco. Quizá no estemos hablando necesariamente del racismo acá en México, pero sí, por supuesto, confluyen en este péndulo de abusos el papel de la policía. ¿Qué opinas al respecto? No, yo creo, sin duda alguna, que hay otros ejemplos, Omar, donde sí, evidentemente en México podemos ver el racismo, ¿no? Podemos ver, digamos, los ataques a la otredad, ¿no? Lo que pasa y ha pasado con pueblos indígenas, lo que ha pasado, por ejemplo, con jóvenes que están siendo criminalizados, recordemos desde el caso Ayotzinapa, pero hay muchos otros casos. El INEGI nos dice, tenemos estadística oficial donde estamos viendo que son los jóvenes los que también están teniendo todo tipo de maltratos. ¿Qué decir de las mujeres? ¿Qué decir de otros sectores? Pero para hablar específicamente de los últimos casos de abuso, yo lo que diría es que también hay que contextualizarlo en un cóctel, ¿no? Un cóctel en donde están estas condiciones, como lo dice Alina, en donde aparte de eso tienes, en el caso de México, policías muy mal formadas, capacitadas, pagadas, donde, por ejemplo, ya en Jalisco, pero es evidente que en otros lugares del país, el propio gobernador reconoció que están infiltradas en la delincuencia organizada dentro de las policías. Entonces tienes, digamos, una situación estructural de discriminación, de racismo, etcétera. Súmale a eso una situación también estructural de las policías en este país. Y a eso súmale el contexto del COVID. Súmale el contexto del COVID, en donde tú haces una serie de decretos en países federales como es México, como es Estados Unidos, como son otros países como Brasil o Argentina, en donde lo que dices es, bueno, la gente se tiene que quedar en casa, y si no se queda en casa, bueno, entre otras cosas, la policía tendrá que o amonestarles o multarles o hacer, digamos, otras gestiones para que estas personas vuelvan a la casa. Le das el poder a las policías sin supervisarlas en este contexto estructural como lo acabo de mencionar, ¿no? Entonces, el caso de Giovanni, hoy el caso de Alexander que escuchamos de Oaxaca, eso es lo que evidencia que, digamos, que en precariedad de circunstancias, en casos y en países donde tenemos tantas, digamos, violaciones de derechos humanos, pero también muchas discusiones sobre el rol de las Fuerzas Armadas y particularmente de las policías,
que sobra, digamos, mencionarlo, en México cada vez se les relega más, ¿no? Cada vez estamos hablando más de militarizar las calles, de hacer uso de la Secretaría de Defensa Nacional y también de la Marina. Entonces, digamos, este es un cóctel lamentablemente propicio para todo tipo de maltratos, que puede suceder, como ya tú bien lo decías, ya ha sucedido antes. Y seguimos viendo este tipo de situaciones tremendas porque no hemos aprendido cómo adoptar medidas de no repetición para abordar estos temas tan complicados. Tocaste un tema interesante, el contexto del COVID-19, el cual estamos viviendo de forma generalizada en todo el mundo. George Floyd fue una víctima también del COVID-19, él quedó desempleado, él trabajaba en un restaurante y quedó desempleado por esta cerrazón de actividades económicas en todo el mundo. Y esto pues generó en estas circunstancias de que la sociedad está muy vulnerable en estos momentos. ¿Qué tanto tuvo que ver esta circunstancia desde tu óptica, Alina, para que haya ejercidose una fuerza mayor, bruta, en este caso de la policía? Porque las escenas hablan por sí mismo. 3 policías con las rodillas puestas en el cuerpo de George Floyd, uno de ellos con las rodillas con la rodilla en el cuello asfixiándolo de forma directa, los otros 2 inmovilizándolo, y por supuesto esto que tiene que ver por supuesto con el racismo, pero también tiene que ver con esta vulnerabilidad en la sociedad, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Sí, bueno, esto que está pasando, en específico las protestas, tiene que ver con que se atraviesan distintos factores en lo que está ocurriendo en este momento histórico en Estados Unidos. Uno de ellos es que es un año electoral en donde el candidato que representaba un movimiento de masas, el único creo que lo ha logrado en la historia contemporánea de Estados Unidos, que salen puerta por puerta, llaman, hacen presión en las calles, toman las calles, que era Bernie Sanders, decide retirarse de esta campaña. La otra es una pandemia que logra visibilizar estas desigualdades que siempre estuvieron. La comunidad afroestadounidense, definitivamente, como ya lo decía, se ha encontrado relegada durante siglos, ¿no? Ni siquiera estos días, estos años, estas décadas, en realidad por siglos. Entonces, todo esto, este desencanto, por ejemplo, que se vivió, sobre todo hay que poner énfasis en el caso de Bernie Sanders, porque representaba algo más a la izquierda dentro de un bipartidismo que no ha logrado resolver las necesidades del 99% de la población, y ese 99% obviamente incluye a estos grupos generalmente tratados como minorías, no necesariamente tienen que serlo en varios estados, en varias ciudades, el caso de los afroestadounidenses, de la comunidad LGBT, de los pueblos indígenas, que poco se habla también aquí en Estados Unidos, que aún existen, siguen dando la batalla y se les sigue despojando de sus territorios. Entonces, la crisis que se da con esta, una crisis, de expectativas para las elecciones presidenciales, sumados a una pandemia que ya tiene cerca de 2 millones de casos de contagio en este país, más de 115,000 personas muertas por culpa de esta crisis sanitaria, y un gobierno que no ha estado definitivamente a la altura de la misma, hace que una explosión como esta ocurra. Entonces, la población afroestadounidense en perpetua desigualdad, en permanente desigualdad, ha estado siempre ahí, ¿no? Y siempre también se ha organizado y siempre ha tratado de manifestar estas demandas y esta desigualdad. No es casualidad que sea la población más golpeada estructuralmente por culpa de esta crisis, que sean parte de estos 40 millones de personas que han quedado en el desempleo en este país formalmente. 40 millones de personas han estado solicitando el seguro de desempleo, más las personas que por X o Y razón no cumplen requisitos o no tienen documentos y no pueden hacer uso de este seguro de desempleo. Entonces, toda esta crisis solo logra evidenciar con mayor
claridad que esta desigualdad era una cosa real y que no le pega lo mismo al 1% a la gente blanca que a la gente negra, que a la gente latina. Entonces, esta cuestión de racismo ya existía y que cabe mencionar con algo que decías, no es que en México no existe el racismo, más bien creo que no queremos hablar de ello y no queremos hablar de que la gente blanca está generalmente en las pantallas, ¿no? De que yo como mexicana blanca voy a ser más escuchada que una afromexicana y que un policía definitivamente en México no va a actuar lo mismo en contra de un mexicano, una mexicana blanca, que contra un mexicano, mexicana, indígena, pobre, ¿sabes? O sea, creo que eso también es latente y no es como que nada más tengamos que hablar del racismo y es algo en lo que tenemos que dar el siguiente paso como sociedad. Que no nada más salgamos y veamos las calles como un símbolo de tenemos que estar ahí, sino cómo transformamos esas microviolencias día a día, cómo hacemos de los espacios más plurales, más diversos, más incluyentes, pero por la vía de los hechos, ¿no? Yo creo que todo eso también está sobre la mesa ahora. Totalmente de acuerdo contigo, Alina. El racismo y el clasismo en México están muy arraigados y han hecho mucho daño al tejido social. Recordemos lo que sucedió en Acteal y muchos otros casos que por supuesto hablan de esto que estás comentando. Siguiendo este comparativo de lo que está pasando en Estados Unidos, en México, en este momento crucial en medio de esta pandemia por el COVID-19, me gustaría preguntarte, Alejandra, ¿qué opinas sobre la estructura policial en México, cómo se está desarrollando y qué tan bien preparados están los elementos? Seguramente coincidiremos con tu respuesta, pero sobre todo pensar en qué es lo que hace falta, porque cuando analizamos los casos o las narraciones o vemos los videos que pasó con Alexander en este caso y también con Giovanni, pues son desgarradores. En un principio veíamos el testimonio de la madre de Alexander, cómo él iba caminando en la oscuridad de la noche y de repente llega la policía, lo confunden, supuestamente lo confunde y le da de balazos, así nada más, con esa historia tan desgarradora. Y por otro lado, también el de chico Giovanni, el cual pues es confundido por la policía, supuestamente por no traer cubrebocas, lo empiezan abusan de él de forma muy violenta, llega al hospital y muere. En ese sentido, estamos hablando de una desproporción. ¿Qué es lo que está pasando en la policía ahí? Bueno, yo creo que es eso, ¿no? El abandono de las policías desde hace mucho tiempo. En el 2009, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, ahora de la Ciudad de México, en su momento del Distrito Federal, hizo un informe especial sobre la situación de la policía en esa ciudad, ¿no? La segunda policía más grande o la segunda Fuerza Armada más grande en México después del Ejército. Y ya para entonces, Omar, se hacía referencia a lo que antes ya mencionaba, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, se había hecho para documentar este informe una audiencia donde participaron más de 600 policías, aparte de otra información que pudo obtener la comisión. Y en ese momento era muy impresionante ver los testimonios de algunos y algunas de ellas, ¿no? Desde que, por ejemplo, el uniforme, la tela del uniforme les raspa, es muy incómoda para una persona que dura 12, 14 horas con esa vestimenta, que a veces está en el sol, como lo vemos todos los días, que se tiene que estar moviendo reiteradamente. Entonces, desde esas cosas hasta, por ejemplo, no tener seguro social, no tener seguro, digamos, de muerte, no tener ni siquiera ellos compraban, por ejemplo, sus propios chalecos, si querían hacer algún tiro, ¿verdad? Algún ejercicio para poder tener mejor precisión en el tiro, ellos tenían que comprar las balas y lamentablemente eso fue en el 2009. 2020 en Guadalajara, en Jalisco, que estoy segura que si aún hace lo mismo en los diferentes estados de la República vamos a tener una situación similar. 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de acá de Jalisco emitió una recomendación general justamente sobre la dignificación de las condiciones laborales de las y los policías, ¿no? Y vemos exactamente lo mismo. Por ejemplo, algunos de ellos ni siquiera tienen su chaleco.
Otros, si tienen algún tipo de equipamiento, está caduco o, digamos, en muy malas condiciones. No hay seguridad social para las y los policías de muchos de los municipios. El salario es muy malo en relación con, digamos, con toda el riesgo en el que se encuentran. Entonces, a ver, ¿yo qué pensaría? Digamos, el diagnóstico lo tenemos, ¿no? No es que lamentablemente nos sorprendan las noticias que hemos escuchado sobre la policía, ¿no? Sobre la policía en los diferentes estados. El diagnóstico lo tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que está, digamos, como tú dices, qué es lo que falta? Hace un año, cuando se discutía la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional en México, el Senado, cuando aprueba la reforma y la publica a finales de marzo del año pasado, hace una serie, digamos, incluye una serie de artículos transitorios. En uno de ellos, el quinto transitorio, decían, bueno, es importante que no solamente es pues la reforma constitucional, sino que eso tiene que ir de la mano pues de un marco legal adecuado. Y ahí dieron plazo para que se reformara la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que se adoptaran tres nuevas leyes. La Ley sobre la Guardia Nacional, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. El problema, a mí me parece que cuando hay otros intereses que no necesariamente son los que tienen que ver con un tema mucho más técnico, tú tienes, por ejemplo, leyes como la del uso de la fuerza, que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha presentado una acción de inconstitucionalidad, ¿no? O sea, porque no está con los mejores estándares como todas y todas quisiéramos tenerlo. Entonces, sumo justamente a eso. Desde hace más de casi 30 años, Naciones Unidas ya había emitido unos principios básicos sobre el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, todas estas cosas que tú acabas de mencionar, Omar, están claramente reglamentadas en diferentes instrumentos internacionales. No es que tengamos que pensar y rehacer la rueda cuando ya está. Bien. Entonces, el tema es que tú tienes un diagnóstico sobre el cual no estás respondiendo con marcos legales adecuados, pero tampoco con presupuesto, pero tampoco con fiscalización, pero tampoco con incentivos cuando tienes que hacerlo con policías que hagan bien su trabajo. Y yo terminaría con un tema adicional que me parece muy importante y que vincula lo que dice Alina y lo que vemos acá. El rol de nuestros gobernantes, la responsabilidad política. Cuando nosotros vimos a Donald Trump hace algunos días, llamándole matones a los manifestantes, ¿no? Cuando tú tienes acá a un gobernador, Enrique Alfaro, diciendo que, bueno, que el caso de Giovanni, lamentablemente, por ejemplo, él dio la instrucción, pero los policías no le hicieron caso, es evidente que está infiltrada la delincuencia organizada en estos casos, todas estas desestabilizaciones en marchas se hicieron desde los sótanos de la Ciudad de México. Me parece que, digamos, ese tipo de responsabilidad pública es fundamental en quienes se supone son los responsables últimos de garantizarnos, entre otras cosas, seguridad. Así es, Alejandra. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten. Vamos a seguir tratando estos temas después de este primer bosquejo que hicimos muy importante y muy profundo. Regresamos. Racismo y abuso policial. Estamos viendo un momento muy importante sobre estos temas, lo que ha estado pasando en México y en el mundo. Alina, me gustaría preguntarte, tú que te encuentras en Washington, ¿consideras que estamos en un punto de inflexión, en un punto de quiebre, después de ver estas manifestaciones cuyo epicentro está pasando en los Estados Unidos, pero que también se están dando en otras partes del mundo en temas del racismo? ¿Qué habría que modificar? ¿Qué tendría que pasar
allá en los Estados Unidos para que las cosas cambiaran? Sabemos, como ya lo dijiste, no es nuevo, no es un tema nuevo. Hemos visto movimientos muy importantes desde Malcolm X, Martin Luther King, entre otras personalidades en los Estados Unidos. Por supuesto, la sociedad siempre muy activa, pero seguimos viendo estos casos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Consideras que es un punto de quiebre esto después de la muerte de George Floyd? Bueno, en realidad yo al final me sale siempre lo internacionalista y quiero ponerlo en contexto global, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar diciendo que este movimiento en las calles no solamente está pasando en Estados Unidos, esto en contra, unas demandas en contra del actual sistema en su fase neoliberal ya ocurrían en el caso de Haití, Colombia, Chile, bueno, el golpe de Estado en Bolivia, que también dejó ver mucho de este racismo, de esta lógica de gobernar solo para el 1%. Entonces, yo creo que esto ya venía en decadencia. La actual fase neoliberal de este sistema ya venía bastante desgastada, había sido bastante exitosa para el 1%, sin embargo, ya la población del 99% ya estaba cansada y esto ya se venía reflejando. En Estados Unidos específicamente, no es que este tipo de demandas no existieran, no es que estos movimientos no existieran. De hecho, Black Lives Matter ya lleva muchos años en las calles y otras organizaciones aquí en Washington. Hay demasiadas organizaciones. Diario en la Casa Blanca hay una movilización en contra de la guerra, en contra del racismo, en contra de las políticas económicas, en contra todo el tiempo. Pero eso no se visibiliza en los medios de comunicación corporativos. Eso está totalmente aislado de las discusiones porque lo que dice Donald Trump es más importante que lo que dicen millones de personas en este país. Y ese es un gran logro de los medios de comunicación. Yo creo que definitivamente hay un momento antes y después de lo que acaba de ocurrir. ¿Por qué? Porque se suma este desgaste del sistema neoliberal y cuando a veces la gente escucha capitalismo es como, ay, estos comunistas, pero en realidad el capitalismo existe y es un sistema de producción que ha venido mutando durante muchas décadas. No siempre fue este modelo neoliberal, privatización, donde el Estado tiene menor participación dentro de la política económica, social, etcétera, sino que tiene esa capacidad de mutar. Y ese es el gran peligro de lo que está ocurriendo ahora, que dadas las movilizaciones a escala global, dado el reordenamiento geopolítico que también está ocurriendo, en donde China, nosotros simplemente en el tema de la pandemia veíamos cómo tenía esta capacidad de control, que de hecho México, por ejemplo, llega a tener en este momento, o sea, como para dimensionar el monstruo que ya es China, hablando tecnológicamente, científicamente, militar, político, económico, etcétera, tuvo la capacidad de contener incluso la ciudad en donde se detecta este virus. Llegó a construir hospitales en 10 días, ahora está distribuyendo ayuda sanitaria hacia otros países. Hay un reorden internacional también, hay una modificación de la actual estructura económica, política en diversos países que impacta precisamente porque este modelo ya ha sido insuficiente y Estados Unidos no es la excepción. Estas movilizaciones lo que tienen es la característica de que esta rabia, esta indignación, esta furia no se había visto en las últimas 5 décadas aquí. De hecho, las movilizaciones masivas que habíamos visto en este país tienen que ver con movilizaciones, por ejemplo, en contra de la guerra de Vietnam, en contra de la guerra de Irak. Ha habido movimientos masivos condenando las acciones del gobierno y también ha habido movimientos en solidaridad y denunciando este racismo estructural, como ocurrió, por ejemplo, con Eric Garner en 2014, que justamente por eso también vuelve a impactar esta idea de no puedo respirar. I can breathe, ya lo escuchamos, sí. Ya fue grabado, ya la gente sabe que los policías están asesinando en las calles de Estados Unidos y la gente ahora está saliendo. Por eso es que es tan importante estas movilizaciones, es tan histórico, porque la rabia se desató en todo el país. Ya no son protestas de solo salir a la calle. Se llegó a decretar toque de queda en cerca de 40 ciudades. Eso habla del miedo también de un gobierno que estuvo dispuesto a desplegar la Guardia Nacional y las 25 fuerzas policiales, o no sé cuántas tengan en este país, que también eso es impactante para la gente. Claro. La gente está acostumbrado a ver la Guardia Nacional y sus militares en otros
otros países y bombas en otros países y armas y balas en otros países, pero no en las calles de Washington, en donde está el FBI, la CIA, la DEA, la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana, incluso la Policía Fronteriza está en las calles de las ciudades. Entonces, hay un antes y un después, eso no hay duda de ello. No, y además Donald Trump, ¿no?, sin hacer una autocrítica directa del papel de la policía, más bien desvía la atención y ataca o contraataca contra este grupo que él pues ubica como los anarquistas, ya los pone en la lista o dice que va a poner en la lista a ciertos grupos con estas características en la lista de terrorismo. En fin, desvía la atención, habla de China, como tú lo dices, en medio de todas estas turbulencias en los Estados Unidos, siempre como es su habitual forma de distraer, pues buscar nuevos enemigos. Alejandra, me gustaría preguntarte si es suficiente el hecho de que arresten a policías. Lo hicieron en Estados Unidos, lo hicieron en Jalisco, incluso hace unos días lo hicieron también en la Ciudad de México cuando policías abusaron de violencia contra una joven en las calles de Polanco. ¿Es suficiente? Y por otro lado también me gustaría que nos explicaras y profundizaras sobre el marco legal. ¿Qué tiene que pasar cuando un policía abusa, no solo en las leyes mexicanas, sino también en el contexto internacional? Bueno, yo creo que es importante un mensaje de no repetición hablando de eso, ¿no? Es decir, si un policía es ese funcionario a quien le estamos dando le estamos cediendo la confianza para que nos cuide, no nos cuida y al contrario nos violenta, pues claro, tiene que haber una consecuencia, ¿no? Lo que estamos viendo en el caso de Jalisco, por lo menos con mucha preocupación, es que estamos empezando a ver algunos chivos expiatorios, ¿no? En el caso de Giovanni, por ejemplo, cuando uno ve el video de cuántas personas lo detuvieron, porque acá hay que empezar a hablar primero de detenciones arbitrarias, ¿no? Una detención que se hace fuera del marco legal puede después generar otras violaciones de derechos humanos más graves como tortura, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desapariciones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, en ese video se ven entre 6 y 7 policías que son los que participaron, al menos en la detención de Giovanni López. Lo que ahora dice el gobernador es que ya han vinculado proceso a 3. No tenemos claridad de si esa es la totalidad de los policías o no, ¿no? Ese es primero. Un segundo tema, en las manifestaciones acá de Jalisco, vimos con muchísima preocupación que había policías vestidos de civil, sin ningún tipo de identificación, con palos, algunos con toletes, y fueron los que cometieron una serie de, tanto de lesiones, de golpes, como de detenciones arbitrarias en los últimos días, desapariciones, o sea, desaparecieron a varios jóvenes y hubo tal presión que los volvieron a encontrar, ¿no? Ahora nos dice el gobernador que por esos hechos ya detuvieron a un comandante de la Policía de Investigación y a otro policía de investigación. Entonces, en el caso por lo menos de Jalisco, lo que yo veo con mucha preocupación es que las decisiones se estén tomando desde una óptica político-electoral, ¿no? Donde realmente lo que uno necesitaría es tener certeza que quienes, participaron en hechos delictivos genuinamente van a ser detenidos, procesados con el debido proceso y en todo caso sancionados. Pero eso, por lo menos en el caso de Jalisco, no está sirviendo, ¿no? A diferencia tal vez de lo que yo veía de los anuncios que hacía el fiscal de Minneapolis en el caso de George Floyd, ¿no? Ya tienes una muerte que es lamentable, pero por lo menos te iba diciendo a quiénes estaban deteniendo, de qué los iban a procesar, etcétera. Un tema adicional en Jalisco, solo para mencionar ahí rápido el marco legal, un tema adicional en Jalisco es que estos policías o algunos de estos policías que participaron en la detención y asesinato de Giovanni tenían investigaciones previas, Omar. Tenían investigaciones penales, entonces hay mucha discusión acá de, ¿cómo es que estos policías seguían en activo
seguían en activo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué había pasado con estas investigaciones anteriores? ¿Y por qué tenemos estos policías acá? Y entonces, nada más brevemente en el marco legal, básicamente hay, digamos, diferentes reglas, sobre todo sobre cómo es la gradualidad del uso de la fuerza, ¿no? Es decir, un policía, primero digamos, los estándares establecen que los y las policías deben tener equipamiento suficiente para hacer su trabajo. Que si portan un arma es porque ya pasaron por un proceso de capacitación, de formación, digamos, de acreditación, que eso les sirve, ¿no? Tiene que haber gradualidad en el uso de la fuerza y todo tiene que ver, digamos, en términos de criterios de qué tan grave es esa situación. Lo primero que se tiene que hacer es desincentivar, ¿no? Con un llamado de atención, después puedes detener a esa persona, después puedes someterla, después, si todo, puedes usar el escudo, después un tolete, hasta el último momento usas un arma, ¿no? Y aquí usas un arma tanto de fuego como usas tu propio cuerpo como arma, ¿verdad? Para estos casos. Entonces, yo simplemente terminaría diciendo, ya lo hay, y un tema adicional, si me permites, Omar, y es lo último, ya por casos como estos, como por ejemplo con lo que pasó con San Salvador Atenco hace varios años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le instó a México, es decir, condenó a México por estos hechos de abuso policial y particularmente de violencia sexual en contra de varias mujeres, y entre otras cosas le ordenó crear un observatorio de la Policía Federal que entre otras cosas también contribuya a monitorear el funcionamiento de la policía. Entonces hay mucha información, muchas cosas por hacer, digamos, y mucho material que ya está. Dijiste algo importante, que es la politización. Sabemos muy bien lo que pasó, ese diálogo entre el gobernador Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dijo Andrés Manuel, no, pues yo no me voy a meter, vienen elecciones tanto en México y en los Estados Unidos. En ese contexto, Alejandra, me gustaría preguntarte, Alina, me gustaría preguntarte, ¿qué está motivando, qué tanto está impactando este contexto de George Floyd en las elecciones en los Estados Unidos que van a celebrarse el 4 de noviembre próximo? Sí, bueno, ya previamente destacaba que hubo un desencanto, sobre todo en un sector situado más a la izquierda de este bipartidismo estadounidense. Tanto republicanos como demócratas han impulsado agendas totalmente racistas o en beneficio, sobre todo del gran capital, ¿no? Y ahí es cuando hay que preguntarnos qué es la policía. Bueno, la policía en realidad se ha constituido como un ente de defensa de los intereses, ya sea de gobiernos o de los intereses pues del capital privado, ¿no? Eso básicamente, y por eso hay que reformar también la idea de qué es la policía. Eso está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Eso ocurrió en México también, en comunidades indígenas, en Cherán, la policía comunitaria de Guerrero, reconsiderar que no necesariamente necesitamos esa policía ajena a la comunidad. Necesitamos cuidados dentro de la comunidad. Eso está ocurriendo aquí, como ocurrió también, incluso quiero contextualizar, en Chile, con el rol de los carabineros. La gente se organizaba en cabildos, en pequeñas asambleas. Bueno, en Estados Unidos ahora se está dando estos debates, y cuando decía yo que la organización Black Lives Matter no es nueva, esta tiene también sus demandas ya súper claras, como afrontar estos temas de racismo, de brutalidad policial, específicamente hacia la comunidad afroestadounidense, y eso es con quitarle el dinero a la policía, acabar con todos estos contratos que tienen instituciones educativas, instituciones privadas con la policía, y entonces reinvertir ese dinero, esos recursos en programas escolares, en programas alimenticios. Este país es un país con 40 millones de pobres. Ahí es en donde el dinero tiene que terminar. Esas son las demandas que hoy están sobre la mesa, y precisamente esa era una agenda que impulsaba solamente un candidato, que era Bernie Sanders, y que hoy, al no lograr tener tenía los votos, pero no tenía los votos del Consejo. Entonces hay bastante desencanto. Permíteme interrumpirte, Alina, tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a regresar y, por supuesto, me gustaría profundizar más el tema sobre el impacto George Floyd versus Donald Trump. Sabemos que está en segundo lugar las encuestas contra Joe Biden, y esto está impactando directamente en algo muy importante para los Estados Unidos, que son las elecciones, y por supuesto también para el mundo. Regresamos.
Qué bueno que sigue con nosotros sobre esta interesante charla de lo que está pasando en el mundo sobre el racismo y también la violencia policial, la excesiva violencia policial. Me gustaría seguir preguntándote, Alina, sobre este contexto electoral en los Estados Unidos. ¿Qué tanto está impactando esto que sucedió con George Floyd? Por supuesto, a partir de también las declaraciones y el posicionamiento de Donald Trump al respecto. ¿Qué tanto le está perjudicando en su búsqueda de una nueva, bueno, más bien una reelección y un nuevo mandato allá en los Estados Unidos? Sí, bueno, yo decía que el candidato más progresista que estaba sobre la carrera presidencial, bueno, ahora ya no está, que era Bernie Sanders. Entonces nos quedamos con la posible reelección tal vez, y esto me llamaba la atención, ¿no? Tal vez Trump podrá estar en algunas encuestas en segundo lugar. Sin embargo, eso no significa que realmente Joe Biden, el candidato demócrata, tenga las elecciones ganadas. Claro. Joe Biden también es un candidato bastante gris, cero empático, bastante se le ha cuestionado ya sus capacidades y facultades mentales, donde de repente deja de hablar o empieza a contestar cosas que no son. Un candidato acusado de acoso sexual, o sea, Joe Biden no es el candidato de la izquierda, definitivamente no lo es. Incluso un gran sector de personas que iban a votar por Bernie Sanders no están votando por Joe Biden. Entonces eso permite creer que podría generarse incluso la reelección de Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? Es un candidato que representa a Wall Street, a los intereses de los más poderosos también en este país. No significa que Joe Biden no, solo es diferente a qué tipo de empresas. Por ejemplo, es claro que Trump tiene el respaldo de la Asociación Nacional del Rifle, que incluso en la campaña presidencial anterior invirtió en él $30 millones, cosas así, ¿no? O sea, realmente los dos tienen distinto apoyo de diferentes grupos empresariales, pero Donald Trump en este momento es identificado, no es que el racismo comenzara, como ya lo dijimos, con él en este país, pero sí es identificado por su claro apoyo a movimientos totalmente racistas, fascistas. En este país, el Ku Klux Klan existe todavía en pleno 2020. Acaban de detener a uno de los líderes que intentó arrollar a los manifestantes en una de las ciudades aquí en Estados Unidos. Y eso a veces no se tiene presente en el análisis de qué tan racista es esta sociedad. No solamente es el asesinato de George Floyd, es el ataque sistemático. Recordemos en Charlottesville en agosto del 2017, cuando atropellan a Heather Heyer, estos grupos neonazis en esta ciudad. Donald Trump le da la razón a estos grupos neonazis, gente del Ku Klux Klan que estuvo ahí, gente defendiendo a los esclavistas de este país, a los confederados. Es decir, es un tema bastante profundo que definitivamente va a impactar, pero sobre todo creo que el análisis es exclusivamente en lo electoral, porque yo insisto en que las movilizaciones, que la gente organizada va más allá de republicanos y demócratas, y eso no se visibiliza. Aún así, yo creo que es importante mencionar que hay partidos que también están en esta contienda, que no son demócratas y republicanos, y que incluso tienen proyectos totalmente distintos. Y me refiero con proyectos totalmente socialistas, perdón, claro. Omar, que están recibiendo en sus filas durante las últimas semanas a cientos o miles de personas, que es el caso del Partido por el Socialismo, claro, y la Liberación, y el Partido de los Demócratas estadounidenses. Ellos están canalizando toda esa indignación. Existen, no es que vayan a ganar las elecciones, pero definitivamente están acrecentando, claro, sus filas. Ahora, ¿consideran que hay grupos atrás de estas revueltas, de estas protestas, de estas manifestaciones, que política, tanto en México como en Estados Unidos, por supuesto es una pregunta para ambas, que les interesan obtener dividendos a partir del contexto electoral que también se está viviendo en México? Recordemos que el próximo año va a haber elecciones para renovar la Cámara de Diputados, varias gubernaturas y varios congresos locales y también alcaldías. Es decir, una elección muy grande en México que va a impactar en el futuro inmediato. En ese sentido, ¿qué opinan? Te paso la voz, Alejandra, si me lo permites, para que también Alina responda sobre este tema, si hay grupos de interés político detrás de estas manifestaciones. Alejandra.
Seguro que lo hay, Omar. Lamentablemente cada vez vemos elecciones más, digamos, menos cuidadas y más adelantadas, ¿no? Más adelantadas. En Jalisco se suponía que la precampaña empezaba hasta octubre y ya la vemos aquí, ¿no? Y, digamos, han aparecido notas muy perturbadoras sobre que, digamos, todos estos grupos a los que inicialmente el gobernador Alfaro digamos, responsabilizó a los sótanos de la Ciudad de México y que venían de otros lugares, lo que se ha ido documentando por diferentes medios de comunicación y periodistas muy comprometidos es que realmente estos grupos los creó y los instigaron dentro de la propia Casa Jalisco, ¿no? Digamos, dentro de la propia, el gobierno del estado de Jalisco. Entonces, digamos, no, la verdad es que hoy en día, más allá de eso, nosotros veíamos, por ejemplo, en Jalisco tú lo sabes, el primer estado que empezó con sus medidas en relación con el COVID, y claramente el gobernador estaba haciendo, digamos, una medición político-electoral sobre cómo se posicionaba en relación con estos temas, ¿no? Entonces, lo que vemos con muchísima preocupación es que de nueva cuenta se usen recursos públicos, se usen a funcionarios públicos para que, digamos, para ganar solamente en lo individual, ¿no? Bien Alina lo dice y creo que con eso termino mi intervención en este sentido. Necesitamos a personas que estén a la altura de la situación de nuestros países. Necesitamos a personas que piensen de manera desinteresada y despartidizada sobre lo que necesita nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Y lamentablemente no lo estamos viendo así, ¿no? No lo estamos viendo así. Entonces, ¿qué está pasando en México? Pues que la gente cada vez se siente menos representada por por los políticos y por los partidos políticos. Y no, digamos, y lamentablemente, como solamente hay una mirada de ombligo, no vemos, aunque están en crisis y saben que están en crisis los partidos políticos, pues claramente no vemos una reflexión profunda sobre cuáles deberían de ser esos candidatos, candidatas que genuinamente representen a este país y a otros países sin mayor interés que hacer el bien común. Bien, gracias. Alina, en ese sentido, ¿qué opinas? Donald Trump criticó que hay intereses detrás de estas manifestaciones en los Estados Unidos, apuntó a grupos anarquistas. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es tu postura? Bueno, en realidad es bastante complejo como en 3 minutos poner todas las aristas de lo que está en juego. Definitivamente, claro que hay intereses, pero no significa que necesariamente tengan que ser malos, ¿no? Hay intereses de clase, hay intereses de género, hay interés de raza, y eso a mí me importaría, ¿no? Que decir que claro, que hay un interés también de la población por acabar con este racismo estructural, por acabar con estos grupos racistas, por acabar con estas políticas que salen desde la Casa Blanca, y que también es una disputa de las narrativas. Claro que hay intereses, pero se está en juego, por ejemplo, esto de los grupos antifascistas. ¿Cómo es posible que un presidente llame grupo terrorista a un grupo que, para empezar, ni siquiera son grupos formalmente, es un concepto estar en contra del fascismo, y que los ponga como organizaciones terroristas cuando hay una explosión social que está diciendo ya basta con la opresión? Claro que definitivamente tiene que haber en alguna medida un discurso de los demócratas diciendo esto es culpa de Trump. Y ese es el gran problema, ¿no? Cuando perdemos horizonte y entonces no nos damos cuenta que tenemos que hablar de racismo, tenemos que hablar de la policía, del rol de la seguridad comunitaria, y se nos va todo en si es verde o es azul, o si es guinda o es verde, ¿sabes? O sea, no es una cuestión de partidos, es una cuestión incluso de principios, de cuestiones estructurales que tenemos que arrancar de raíz. O sea, para transformar, ya sea en Estados Unidos o en México, se tiene que entender que existe el racismo, no importando geografía, no importando del país que se hable, que tenemos que revisar esos racismos internos, internalizados, que en el día a día están operando, y que precisamente cuando se trate de un grupo, sobre todo pues los conservadores,
sean aquí o en cualquier país del mundo, traten de aprovecharse de esas narrativas en contra del racismo, cuando en realidad ellos son los mismos que fomentan este tipo de situaciones. Entonces la población tiene que estar preparada para decir, eso es un oportunismo, ¿no? Eso en realidad no es así. La gente tiene que poner un alto, tiene que decir, bueno, tiene que haber una agenda que no solamente se tiene que limitar a la democracia, y sobre todo en un país como Estados Unidos, que lo último que tiene es un sistema democrático en donde gobiernan totalmente las élites, en donde, ya lo decía yo, no gana el que más votos populares tiene, sino los que deciden, ¿no? Y los que deciden son los que tienen dinero, generalmente una élite blanca que va de la mano con este racismo estructural del que hemos hablado. Sí. Entonces tenemos que replantear todo desde el principio. Claro. Es cómo reconstruir un tejido social en donde la gente nos cuidemos entre nosotros y no necesitamos de alguien que venga a echarnos gas lacrimógeno. Claro. Y cómo los hacemos responsables de los actos dentro de una comunidad y cómo repensamos Bien. Toda esta estructura del racismo, ¿no? Bien, llegamos a la recta final ya de este programa, pero no quiero dejar pasar por alto un tema que me parece muy relevante, una voz muy importante que debe aparecer en estos momentos, que son las instituciones involucradas en defender los derechos humanos. ¿Qué opinan de estas instituciones, tanto nacionales como internacionales, respecto a los casos que estamos viviendo en México? ¿Están siendo lo suficientemente activas? ¿Están haciendo su papel de forma adecuada? Alejandra, te pregunto. Mira, justamente en Jalisco, de nueva cuenta, el miércoles pasado hubo una comunicación suscrita por muchísimas personas, organizaciones, etcétera, porque hablando de desestabilizadores, empezó a haber una nota muy irresponsable del diario El Financiero, replicada por otros medios de comunicación, donde decía que dentro de estos desestabilizadores de las marchas estaban varias organizaciones de derechos humanos, ¿no? Y activistas, que realmente habían sido las que estaban documentando las detenciones arbitrarias, las torturas y golpes, que estaban buscando a los jóvenes desaparecidos y que estaban tratando de dar una representación jurídica a quienes estaban detenidos. Entonces, a mí, digamos, yo que he estado muy cercana a diferentes grupos de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en Jalisco, pero en otros lugares de México, me parece que están haciendo lo que les corresponde, tanto cuando toca proponer leyes, como lo había mencionado ahora, en términos de violencia policial, por ejemplo, proponer leyes, proponer enmiendas, proponer programas, hablar de política pública, pero también hacer investigación y, por supuesto, documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos cuando corresponde. El rol también es del Estado de proteger a esos defensores y defensoras que, como hemos visto en México, en los últimos meses ha habido, sobre todo medioambientalistas, asesinatos y, digamos, intimidaciones. Entonces, me parece, en mi opinión, que ellas siguen levantando la voz desde diferentes vías y que el Estado tiene la obligación de proteger y de garantizar su labor en condiciones de libertad y de seguridad. Bien, gracias. Alina, ¿qué opinas al respecto del papel de las instituciones que albergan los derechos humanos, que defienden los derechos humanos? Sí, yo creo que totalmente coincido con lo que decía Alejandra. En realidad hay organizaciones de derechos humanos que los hemos visto actuar una y otra vez, seamos periodistas, activistas o defensores de derechos humanos. Hemos visto el actuar de la policía en México durante muchos años, y han sido organizaciones como la Brigada Marabunta, por ejemplo, quienes han intercedido, quienes nos han auxiliado en múltiples ocasiones, y luego viene una campaña de desprestigio de ciertos medios de comunicación con una clara agenda política, que es cómo es posible que se permita tocar el capital privado, los bancos, los locales, ¿no? Y pobres instalaciones y pobres monumentos. Entonces, esa es la agenda nuevamente de los medios de comunicación corporativos. Y la otra es organizaciones de derechos humanos que claramente tienen una agenda política, y no solamente eso, sino instituciones, organismos internacionales, que lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de la OEA, que su agenda se ha vuelto Venezuela, se ha vuelto Cuba y se ha vuelto todo enemigo de Estados Unidos, pero cuando en Estados Unidos se está explotando, el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, reina su silencio, ¿no? Y el señor está denunciando cualquier otro tipo de cosas cuando la violación, no se había registrado tantas violaciones de derechos humanos, sobre todo de violaciones a la libertad de prensa, a los periodistas aquí en Estados Unidos, como en las últimas 2 semanas. En las últimas 2 semanas simplemente una organización registró y aclara que no tiene control de todas las denuncias que se pueden hacer en este país, pero simplemente tuvieron 400 denuncias en estas 2 semanas que van de protestas contra
la prensa, ¿no? O sea, eso estamos hablando y eso tampoco está en debate internacional, lamentablemente, porque no se logra quitar el velo de que en Estados Unidos se violan derechos humanos, que a mí como periodista, por ejemplo, me atacaron el año pasado aquí, el servicio secreto estaba enfrente, no hizo absolutamente nada y eso no se cuenta como agresión, ¿no? Porque no soy de Fox News, porque no soy de CNN, porque no es este periodismo que a ellos también les importa. Entonces, hay muchos contrastes que se tienen que poner y que definitivamente en el caso de Estados Unidos creo que debería de ser mayor el tema de cómo se ha estado violando los derechos humanos y que las organizaciones, creo, no están haciendo el escándalo que si esto ocurriera en cualquier otro país de los que Estados Unidos impone estas llamadas sanciones, estas medidas económicas. Si esto hubiese pasado en Venezuela, esto estaría en todas las portadas de todos los medios de comunicación del mundo, pero eso no ocurre, ¿no? Bien. Entonces, hay una agenda de ciertos medios y de ciertas organizaciones. Bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ambas. Agradecemos la participación de Alina Duarte, periodista mexicana en Washington, D.C. e investigadora del Council of on Hemispheric Affairs. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también agradecemos a la abogada Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Gracias, gracias. Hasta luego. Mi nombre es Omar Cepeda. Muchas gracias por acompañarnos. Pasen un excelente día. Nos vemos en el próximo programa especial. Hasta luego.